Buenas, estamos en una nueva charla y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que le hemos titulado Aprender a tener tu mejor postura corporal. Y para ello tenemos la suerte de contar con Celia, que ella es fisioterapeuta, ahora se va a presentar para que la conozcamos un poco más. Y bueno, ella sabe mucho de este tema y yo creo que es un tema súper interesante que a veces pasamos desapercibido porque pensamos que no es importante y es súper importante para tener una buena calidad de vida. Entonces, bueno, vamos a pasar a que se presente Celia y que nos cuente un poquito de ella. Hola, buenas. En primer lugar, darte las gracias, Elena, y sobre todo enhorabuena por el proyecto tan guay que haces, que lo veo súper necesario también para el tema de prevención y educación de nuestros pacientes. Me parece que haces una labor súper buena y súper compleja en este sentido, así que muchas gracias por invitarme. Y bueno, yo soy Celia, yo terminé la carrera de fisioterapia aquí en la Universidad de Sevilla en 2014. Después de eso hice un máster en fisioterapia deportiva y manejo del dolor. Y luego me he seguido formando en distintos métodos de terapia manual, reeducación postural, ahora también un poquito de embarazo, preparto, posparto, pilates. Y bueno, pues vamos a charlar un poquito sobre el tema de la postura, que al final es algo que nos afecta a todos, queramos o no. Ah, que sí, eso es así y es súper importante. Me gustaría que viéramos qué significado tiene higiene postural y actitud postural y si es lo mismo, ¿no? Porque a veces parece que se usa indistintamente y, bueno, para aclarar si es lo mismo, higiene postural y actitud postural. Vale, mira, en cuanto a, primero vamos a definir un poquito qué es la postura, ¿no? La postura es la forma que tenemos cada uno de disponernos en el espacio de manera estática, pero también en el movimiento, ¿vale? A partir de ahí se derivan distintos conceptos que a veces se confunden un poquito, ¿vale? La actitud postural es la forma característica de disponerse de cada persona, es decir, la forma que cada persona en base a su estructura, sus hábitos, su entrenamiento, su personalidad incluso, tiene de adoptar esa disposición, ¿vale? Y luego la higiene postural es un concepto que se refiere a una serie de normas tradicionalmente un poco estrictas sobre cómo tendría que ser esa postura perfecta, ¿vale? Nosotros vamos a hablar aquí un poquito de la adaptación de este concepto, porque al final la postura no debe ser una imposición externa, sino algo que nosotros conozcamos bien, que nosotros conozcamos nuestro cuerpo y en base a eso sepamos cómo adaptarlo a nuestras necesidades, ¿vale? Tanto a nivel de trabajo como de entrenamiento, como en las distintas actividades que realizamos a lo largo del día. No tiene mucho sentido que este concepto sea un folleto con normas de colócate así, chao, porque al final cada uno tenemos una serie de circunstancias y el entorno también que condiciona esa postura. Así Es que, decir, que hay varios factores que influyen, ¿no? También en esa postura, ¿no? claro, principalmente la estructura de la persona, pero también el entorno en el que se desenvuelve. Por ejemplo, en un entorno de trabajo, pues no es lo mismo la higiene postural que tiene que tener una persona que trabaja en la caja de un supermercado que una persona que trabaje delante de un ordenador o que una persona que conduzca un autobús. Entonces, la cosa es adaptar esas normas generales y básicas a los condicionantes de cada uno de nosotros. ¿Y qué aspectos consideras que son importantes a tener en cuenta en el día a día para las personas para que puedan cuidar, ¿no? Nuestra postura y demás? Pues mira, en primer lugar yo creo que hay que tener en cuenta el hecho de que nos debemos autoconocer un poquito. Esto a día de hoy, no solo en el tema del aparato locomotor, sino un poco en general, pues flaqueamos un poco porque al final vamos con prisa, tenemos un ritmo de vida un poco acelerado por lo general. Entonces, es importante que conozcamos cuáles son nuestros condicionantes posturales en el día a día, es decir, en qué podemos fallar o qué dificultades podemos tener en nuestra rutina y a partir de ahí desarrollar un poco el plan de prevención. Es verdad que lo que ocurre actualmente es que la mayoría de los trabajos están condicionados al sedentarismo. La mayoría de los trabajos son en posturas fijas. No significa que sean sentados, pero normalmente sí posturas fijas. Entonces, eso nos hace que, de alguna manera, tenemos una dificultad postural, porque no es lo mismo la persona que llega a las 8 de la mañana a su puesto de trabajo que a las 3 de la tarde. Las estructuras se van agotando. Entonces, esto hace de cara a las lesiones que muchas veces las lesiones que nosotros vemos en consulta no son lesiones hereditarias o degenerativas, son más bien lesiones por sobreuso o desuso de algunas estructuras. Entonces, en ese sentido, yo veo fundamental el hecho de que conozcamos cuál es nuestra postura o a qué postura tendemos y nuestro entorno, ¿vale?
Y luego también hay un condicionante importante a día de hoy que creo que nos afecta a casi todos, que es el uso que hacemos de las pantallas. Como hay un abuso del uso de pantallas tanto en el trabajo como luego a nivel de ocio, porque luego también llegamos a casa y estamos que si con el Instagram, que si con la compra, que si la rebaja, que si hablando con no sé quién. Entonces, eso al final todo va sumando. Podemos llevarnos muchas horas en posición de flexión, es decir, cuello adelantado, hombros hacia adelante. Entonces, es verdad que en ese sentido las pantallas a día de hoy son un condicionante postural y una dificultad que hay que aprender a controlar, y también hay veces que no se puede controlar porque hay que estar 8 horas delante de un ordenador, pero sí contrarrestar un poquito. Y a nivel de prevención, ¿qué podríamos hacer a nivel de prevención para que estas cosas no afecten tanto? A nivel de prevención, yo considero fundamental la actividad física. Independientemente de los condicionantes posturales que tengamos, si queremos tener una buena postura hay que hacer actividad física, hay que moverse, ¿vale? Porque al final pasamos mucho rato en posturas estáticas y fijas, ¿vale? La actividad física encuadraría tanto actividad de fuerza, entrenamiento de fuerza, ¿vale? Como entrenamiento cardiovascular. El discurso básico que escuchamos ahora mismo en todos sitios, pero en cuanto a entrenamiento de fuerza, es súper importante para la postura el trabajo de la musculatura profunda, de la musculatura estabilizadora, que por ejemplo en el caso del abdomen, que es uno de los grupos musculares que más estamos acostumbrados a escuchar, y la cosa del entrenamiento del core, la faja abdominal, para en ese sentido facilitar un poco la estabilidad a la hora de realizar trabajo con otros grupos musculares o de mantener una postura fija, ¿vale? Por un lado el tema de la actividad física y por otro lado a nivel de prevención generar hábitos de repetición, o sea, movimientos repetitivos. Si una persona tiene que estar mucho rato sentado, por ejemplo, pues a mitad de la mañana generar ese hábito de levantarte, estirar un poco, moverte, irte al baño, dinamismo en ese sentido. Aunque sí, cortar la actividad para intentar meter movimiento, ¿no? Eso es, ¿vale? En cuanto a prevención, creo que esos son los dos pilares básicos. Y para los papis que quieren cuidar de las posturas y del desarrollo motor de sus hijos, ¿qué recomendaciones les puedes dar para que desde pequeñitos tengan una buena higiene postural? Pues desde pequeños, en el caso de cuando son bebés, es muy importante fomentar cambios posturales. O sea, al final es la misma línea de lo que hemos hablado, la vamos a ir viendo en todas las etapas vitales adaptadas, ¿vale? Cambios posturales, muy importante que los bebés no pasen mucho rato boca arriba, intentar fomentar otras posturas y evitar también dispositivos como hamacas o este tipo de capazos que mantienen al bebé en una postura fija mucho tiempo y que cuando él se cansa va a empezar a compensar con otros grupos musculares. Cuando somos un poquito más mayores, cuando el niño ya empieza a gatear o a deambular, la dinámica que se sigue actualmente es fomentar el movimiento libre del niño. Fomentar que sea lo más autónomo posible para evitar que haga sobreesfuerzo y también para evitar compensaciones, ¿vale? Entonces, intentar adaptar los entornos de los niños para que poco a poco ellos vayan moviéndose de forma libre, ¿vale? Y una vez que son más mayores, bueno, súper importante el tema del uso de pantalla, que está contraindicado totalmente en niños menores de 3 años, y en mayores de 3 años tampoco es lo más recomendable, porque como hemos dicho, a día de hoy es una dificultad que tenemos todos en cuanto a la postura. Las pantallas nos condicionan, aparte de a nivel postural, también a nivel de la visión y de un montón de aspectos, incluso a nivel cognitivo para los niños. Entonces, retrasar lo máximo el uso de pantalla y dosificarlo, ¿vale? Y luego en el cole, pues también adaptar los entornos, en la iluminación, la altura y también, bueno, cosas con las que sí estamos más familiarizados, pues el tema de evitar el peso de la mochila, intentar adaptar un poquito las cargas. Y sobre todo en la infancia y la educación de los hijos creo fundamental que los padres establezcan patrones de imitación adecuados, es decir, que no empiecen a moverse pronto y que evitemos el sedentarismo desde que somos pequeñitos. Es decir, que los padres sean un buen modelo para sus hijos de movimiento, ¿no? De actividad, de darles pues recursos para que sepan que es súper importante desde chiquititos pues que hagan ejercicios, ¿no? ¿Y qué actividades o ejercicios ves beneficiosos para que tengan un buen patrón motor? ¿Qué ejercicios podrías así recomendar?
Pues para fomentar un buen patrón motor, como hablábamos antes de la musculatura estabilizadora del core, eso es fundamental porque al final, si nosotros tenemos una faja abdominal estable, la postura de los hombros, la postura del cuello va a ir mejor, vamos a controlar mejor el movimiento. Es verdad que para eso también nos puede ayudar fomentar la elongación de musculatura, que por nuestras actividades diarias, por ejemplo, los niños en el cole o los mayores, que al final pasan mucho rato sentados, elongar esos grupos musculares que pasan mucho rato acortados. Por ejemplo, toda la cadena posterior, toda la musculatura posterior va a tender a estar acortada. En este sentido, actividades como el yoga van súper bien porque al final nos saca de ese patrón de acortamiento, de flexión. En cuanto al entrenamiento abdominal, hay un montón de rutinas que se pueden seguir ahí, en la línea del pilates o en la línea de un entrenamiento más funcional. En ese sentido, es verdad que los licenciados en actividad física y deporte nos pueden orientar, pero sobre todo al final hacer algo, movernos y compensarlo también con algo a nivel cardiovascular y sobre todo hacer algo que nos guste, intentar fomentar a los niños que hagan el deporte que más les guste, pero que algo tienen que hacer. Y esta semana, concretamente, vino una niña de 4 añitos a la consulta y estuvimos viendo, pues tenía esos genuval con las rodillas en X. Y era curioso que intentaba hacer el apoyo a un solo pie, monopodal, le costaba. Y de repente empezamos a hablar y resulta que digo, ¿y tú haces yoga en el cole? Ah, sí. Ah, pues es la postura del árbol, ¿no? Que es la de levantar una pierna por encima o por debajo de la rodilla, ¿no? Y levantar los brazos. Bueno, pues en ese momento justo estabilizaba súper bien la rodilla, no metía la rodilla hacia adentro. Y entonces, esos son recursos que tenemos que contar para decir, bueno, pues estos ejercicios, aparte de a lo mejor que les recomendé bici o les recomendé otros ejercicios, pero eso es súper importante. Y después la mariposa, ¿sabes hacerla así? Y apertura de cadera. Y es interesante que cada vez más en los coles pues van haciendo actividades de ese tipo y son súper interesantes para que los niños vayan teniendo una buena postura, ¿no? Que a veces se sientan mal, ya sea en una silla o en el suelo. Entonces, todo eso, fijaros, es súper importante. Es decir, que parece que yoga está asociado a los adultos y no, o sea, los niños lo hacen. En centros de infantil y eso cada vez está más integrado. La verdad que creo que son prácticas muy recomendables, incluso a través de vídeos que por niños que tengan cerca y eso, que los vídeos de yoga y no sé cuánto, y es como, al final nos pasa a los niños con que se tienen que cuidar desde que son pequeños y también, hombre, si ven a sus padres que se cuidan, pues eso es el mejor ejemplo que podemos darle. Bueno, tú en este caso también haces pilates, ¿no? Para las mamás embarazadas. Sí. O sea, que desde que ya, antes de que nazcan, ya estás ahí trabajando con las mamis. Eso es interesante, que al final es verdad que el cuidar el cuerpo es todo, ¿no? Que uno mismo, de lo que decías al principio, ¿no? Ese autoconocimiento para ir viendo cómo es la postura, porque en muchos casos no nos damos cuenta qué posturas tenemos y que además mantenemos muchísimo en el tiempo, ¿no? Ya sea en la oficina o ya sea, bueno, depende de qué puesto de trabajo tengan, ¿no? ¿Y qué dice de nosotros la postura? ¿Dice algo las posturas que tenemos? Pues sí, al final la postura es nuestra carta de presentación, es la primera imagen que nos llevamos de algo. Entonces, es verdad que a día de hoy le damos mucha importancia a la imagen, le damos mucha importancia a la apariencia física, estamos ahí con las fotos, el Instagram, los filtros, pero es verdad que se habla poco de postura, o al menos de postura consciente. Hay veces que alguien puede poner una pose para una foto, pero tampoco sabe hasta qué punto qué está diciendo o qué tiene que corregir para mostrarse de otra forma, ¿no? Entonces, la postura tiene bastante relación con la personalidad, al final, o con el estado de ánimo que tengamos. Una persona que está decaída, pues va a tener una postura más de flexión, más encogida, y una persona que es extrovertida, o que está muy contenta, que está alegre, que es su primer día de vacaciones, súper abierto, súper erguido. Entonces, en ese sentido, es importante conocerlo para también saber un poco, pues si tengo una entrevista de trabajo, y mi punto débil o mi tendencia es más una postura de flexión, intentar corregirlo un poquito. O en otro sentido también podríamos hablar de esto porque muchas veces nuestra postura habitual es la que nosotros tenemos como normal. Es decir, a lo mejor mi postura normal no es esta, pero al final se convierte en mi postura normal porque es la más habitual. El sistema nervioso, digamos que graba nuestra postura normal como la postura más habitual. Nosotros estamos acostumbrados a eso, nuestros grupos musculares están hechos a esa forma de trabajar y muchas veces no somos ni conscientes con ella, ¿no? Entonces pasa a veces pues que a alguien le hacen una foto y dice, oye, pero que para adelante tengo la cabeza, o hay que ver que estoy súper chepada y no eres consciente. O le preguntas a algún paciente, ¿tienes buena postura? Y dice,
Ni idea. Eso que, claro, es muy general. Eso que Claro, la postura, no. ¿Cómo te sientas en el sofá? Entonces, hay veces que la gente ni siquiera se para un segundo y decir, oye, ¿cómo estoy sentado? ¿O qué pasa? Porque hay veces que también cuando estamos estresados, que también es otro de los condicionantes que tenemos en el día a día actualmente, pues estamos a lo mejor en el sofá, estamos viendo una película y estamos así. Y entonces, que en ese sentido el hecho de conocernos un poquito nos puede ayudar tanto para prevenir lesiones como para mostrarnos de cara a los demás. Sí, sí. Y además en ese sentido el tema postural nos va a ayudar también a evitar el día de mañana lesiones que nos pueden perjudicar bastante, ¿no? Hay personas porque tienen tendencia más a morder más los dientes, a eso, a subir los hombros. ¿Cuántas personas van con problemas de cuello, me imagino, a consulta? Y es debido a esa tensión acumulada que no se dan ni cuenta que están haciendo y no por algo en concreto, porque a lo mejor no es porque la postura del ordenador lo tengan mal, pero la misma tensión y los pensamientos que tienen recurrentes de agobio, de presión, les hace que esos músculos se activen, ¿no? Y entonces le van generando a largo plazo lesiones que, bueno, pues son importantes, ¿no? Hace poco también yo tuve un paciente que justo era curioso que tenía el antepié en abductus, ADD, porque había estado trabajando muchos años en tema de alfarería y la postura suya era de colocar así el pie. Y era curioso la diferencia que tenía entre una pierna y otra. Y yo estoy segura que eso era un gesto postural del tema del trabajo. O sea, yo creo que no es que hubiera ahí un condicionante genético en sí. Entonces, el tema de qué posturas quieres cuando estás haciendo sobre todo una labor como es el trabajo de tanto tiempo, pues hay que chequear ese cuerpo y ver cómo está, ¿no? Y yo creo que es muy importante.